En vivo. Hermanos y hermanas, buenas noches tengan ustedes. Sean bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas. Este miércoles 19 de junio de 2019. Nuestro hermano, el profesor Armando González, tiene unas palabras. Muy buenas noches tengan todos ustedes, hermanos. Bendiciones del Señor de Gloria para toda su iglesia que nos escucha en toda América prácticamente. Les damos la bienvenida, les saludamos. Continuaremos al día de hoy con el tema de la iglesia. Ya vamos a empezar a tocar puntos un poquito más, con más detalle, ¿verdad? Quizás de la iglesia. Y así nos iremos, hermanos, semana con semana, enfatizando algunos puntos especiales. El día de hoy vamos a tocar uno muy importante, creemos como parte de la función de la iglesia y como parte de una de las grandes preocupaciones de los escritores apostólicos que tenemos en la congregación. Y en las congregaciones, a través de esta comunión que hemos tenido con ellos, a través de lo que nos han legado, de lo que nos han dejado, de la revelación que hemos tenido con ellos. Podríamos decir que es a través de la palabra que tenemos comunión con nuestros hermanos apóstoles. 2000 años después, eso es lo que de alguna manera enfatizamos y conocemos. Entonces, el día de hoy, mis queridos hermanos, vamos a empezar a detallar un poquito más. No sé si quieres agregar algo, hermano José Antonio. Bueno, hermano, pues que este es un gran tema. El tema de la iglesia es un tema absolutamente fundamental. En las páginas del Nuevo Testamento, la iglesia condensa el gran plan de Dios desde la más remota antigüedad hasta a la iglesia, hermanos, se unían como los rayos de una bicicleta, una multitud de dichos proféticos, la acción de Dios en el mundo, la acción redentora que tiene su culminación en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Efectivamente. Y bueno, hermanos, vamos, como decía nuestro hermano Armando, vamos a ir a partir de hoy y con la ayuda del Señor, le agradecemos mucho sus oraciones por nosotros. Vamos a ir entrando en detalles muy importantes, podemos decir detalles profundos y exquisitos, que llenen su corazón, amados hermanos y hermanas, de esperanza y de alegría. Y que sea el creer un gozo, que haya paz y gozo en el creer a través de estas verdades que queremos exponer a ustedes. Y bueno, mi hermano trae muchas cosas importantes. Traemos, hermano, traemos. Traemos En plural. Bien, yo a través de las lecturas que hemos tenido de la Escritura, he percibido algunos aspectos importantes, hermano, que tienen que ver con una preocupación del apóstol Pablo, y no solamente del apóstol Pablo, una preocupación que es constante y que la vemos en cada una de sus cartas, donde él de manera enfática y sistemática nos enseña que parte de su actividad era orar por la iglesia, hermano. Y cosas como, y esto oro para que Dios os dé, ¿te me explico? Es decir, y doblo mi rodilla para que el Señor les dé. Entonces, ese tipo de afirmaciones que Pablo tiene de manera constante y que se ven reflejadas en las cartas, porque todas las cartas van dirigidas a la iglesia. O sea, todas las cartas apostólicas que tenemos van dirigidas a la iglesia. Y no solamente las cartas apostólicas, sino las cartas que dirige de manera personal
a Tito y a Timoteo van dirigidas a una iglesia en particular. Pero uno de los aspectos que quisiera yo resaltar en esta tarde, noche, es el que tiene que ver con, no solamente con esta preocupación de que el Señor nos dé, sino con el contenido de lo que Pablo pide de manera puntual y formal. Y esto a mí me ha llenado mucho porque al día de hoy he podido entender algunas cosas, no todas quizás, y a lo mejor ustedes nos ayudarán a entenderlas, pero tiene que ver con el contenido de esta preocupación. Y me voy a referir a un texto, que espero que el texto pueda ayudarnos a comprender un poquito más, y es Efesios capítulo 3, versículo 10. Quizás a mí me gustaría leer, quizás desde el 1, 3:1, haciendo énfasis en las siguientes palabras. Y yo creo que sería bueno leer desde el 3:1 hasta el 3, quizás 11 o 12, hermanos, si ustedes me lo permiten, pero dice lo siguiente. Dice, por esta causa yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Aquí quiero resaltar el hecho de vosotros, es decir, por vosotros los gentiles, como que tácitamente está hablando a los gentiles convertidos, a los gentiles que ya de alguna manera han recibido el Evangelio. Dice, si ciertamente oísteis acerca de la dispensación de la gracia que me fue dada para vosotros nuevamente, que conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo, que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho servidor según el don de la gracia de Dios que me fue dada, conforme a la eficacia de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y sacar a la luz cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que, y aquí está el punto, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los celestiales, conforme al propósito de las edades que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y derecho de entrada con firmeza, con confianza, por medio de su fe. Bien, el punto es el siguiente, hermanos. El punto es el 3:10. Puntualmente, dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia. ¿Y dice a quién? Dice a los principados y potestades en los celestiales. No es para los principados y potestades malignas o terrenales, sino dice para los principados y potestades en los celestiales. Y dice, conforme al propósito de las edades que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y a mí lo que me llama la atención, hermano, es que evidentemente, de acuerdo a la lectura que acabamos de hacer, el Señor en su revelación, y vamos a llamar la revelación no natural, sino no la revelación por las cosas hechas, que también demuestran algo, ¿sí? Sí, porque el eterno poder y la divinidad del Señor se hacen claramente visibles desde las cosas hechas.
Esto lo dice Romanos capítulo 1. Así es. Pero Dios tiene para la iglesia una revelación que, bueno, nosotros hemos sabido por medio de la propia escritura que hemos sido salvos, que el Espíritu Santo ha venido a nosotros, y una serie de cuestiones que tienen que ver con el aspecto de la revelación. Pero como parte de esta revelación, hay grandes misterios que el Señor revela a la iglesia. Es decir, al Señor le ha placido revelarnos misterios que nada más están reservados para la iglesia. No para cualquiera. Cuando yo leo esto y pienso a veces en la gente inconversa o en la gente que no ha recibido al Señor, me llama mucho la atención y pienso, qué complicado debe de ser vivir nada más de una manera natural, por así decirlo. Porque el hombre natural, es decir, porque ese hombre exterior, viven de alguna manera y muchas veces sin entender el propósito del por qué viven. Pero a nosotros se nos ha revelado el misterio de su voluntad. Y esto es a través de la iglesia. Entonces, el punto aquí que queremos tocar, que es muy evidente, que es estos grandes misterios de Dios han sido revelados a través de su escritura y el instrumento para hacerlo es la iglesia. Y qué sorprendente, hermano, que sea la iglesia la que dé a conocer estas cosas a las potestades, como dice principales, aquí, a los principados y a las potestades. Porque normalmente pensamos que todo el mundo que está en esos lugares, en los celestiales, lo sabe todo, lo conoce todo. Pero no es así. Resulta que Dios ha determinado que la iglesia sea quien enseñe a los potestades y a los principados los misterios de Dios. Tampoco son del conocimiento de ellos, pero son dados a conocer por la iglesia. Esto me parece sorprendente. Es decir, hasta qué punto Dios nos ha llamado y hasta qué punto ensalza, eleva a su iglesia a una posición extraordinaria. De los ángeles no se dice directamente, aunque a veces se los llama hijos de Dios, pero solamente de la iglesia la Biblia dice que somos los adoptados, que somos herederos y coherederos con Cristo. Y hermanos y hermanas, las posesiones de Cristo son infinitas. Sí, y yo creo que el punto es muy importante por lo siguiente. O sea, yo quiero enfatizar este punto porque es muy importante. O sea, se me hace demasiado importante como una función de la iglesia, ¿sí? En estos esquemas que tenemos ahora, por acá, por la Ciudad de México, tenemos algunos canales en televisión, donde son canales donde de alguna manera transmiten algunas reuniones o algunos servicios de tipo evangélico, y me llama muchas veces la atención que cuando llego a verlos, contadas veces el ponente o el orador cita la escritura, hermano. Es decir, sí citan un montón de textos que son comunes para nosotros, pero los parafrasean. Y la cuestión aquí no es esa, la cuestión aquí es que tomen la escritura y frente a la escritura y frente a todo el público tengan la posibilidad de ir haciendo un análisis o pues una explicación propiamente. Un trabajo exegético. Un trabajo exegético. No quería usar la palabra
dominguera, tan dominguera y tan técnica, que para nosotros es común a veces, pero que tenga que ver con un aspecto inclusive no solamente del contenido de la palabra, sino de una presentación pedagógica o quizás hasta didáctica, en el sentido de enseñanza a la comunidad que ya hablamos que es la iglesia. Y fíjense bien, hermanos, voy a hacer referencia a estos aspectos. En esta porción del texto que leímos, el 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora, estas partículas de tiempo que son muy importantes, ahora por medio de la iglesia. Y nos dice a quién. Sin embargo, en el contexto del capítulo 3, dice Pablo, el punto que yo les refería, dice, por esta causa yo, Pablo, soy prisionero de Cristo por vosotros, los gentiles. Ciertamente estoy en el capítulo 2, en el versículo 2 del capítulo 3, dice, ciertamente oísteis acerca de la dispensación de la gracia que nos fue dada para vosotros. Es decir, hubo un momento en la historia de la humanidad que nos fue dada la gracia. Eso es lo que está diciendo aquí. Y dice que conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio. Como antes os escribí brevemente, leyendo, lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo. Es decir, para nosotros, Cristo tiene grandes misterios. La Biblia menciona varios. Varios. Un misterio importante es, por decirlo, un misterio importante es que sin resurrección no hay cristianismo. Es un misterio el hecho. ¿Por qué? ¿Por qué sin resurrección no hay cristianismo? Porque Cristo triunfa sobre la muerte. Si Cristo hubiera muerto y se hubiera quedado en la tumba y al día de hoy tuviéramos su mausoleo o su ornamento ahí presente con nosotros, la muerte hubiera triunfado sobre de él. Y la muerte reinaba desde Adán hasta Cristo. ¿Por qué? Pues porque la muerte se quedó con todos. O sea, la muerte atrapó a todos, la muerte cautivó, llevó cautivos a todos. Y era necesario que Cristo muriera, con otras más implicaciones, que bajara y descendiera a la muerte y triunfara sobre de ella. A partir de ese momento, la muerte ya no reina más para los redimidos. Y este es un gran misterio. Porque entonces el Señor nos promete vida eterna. Y esta vida eterna, otro gran misterio, es que la vida eterna la tenemos en tiempo presente en todos los textos que tenemos en la Escritura, y significa que entonces la vida eterna empieza cuando el cristiano es llamado y cuando el cristiano es convertido en ese momento. Entonces, Pablo nos habla en este pasaje, dice, voy a leer el 3, que conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, te voy a decir, como antes escribí brevemente, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo, que no fue dado, fíjense bien, que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahí viene el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual, dice Pablo, fui hecho servidor según el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. Es decir,
que que no ahora, antes, pero ahora es a partir de Cristo, no antes del pero ahora, se pensaba que solamente el Evangelio era para un pueblo seleccionado, un pueblo escogido, que le llamamos el pueblo de los judíos. Pero ahora el misterio que Dios revela, hermanos, lo dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esta es una verdad asombrosa, muy consoladora y muy grande. Y como hay otros misterios, ¿verdad, hermano? Sí, tenemos varios textos. Varios. Y curiosamente, Pablo refiere a ellos de manera sistemática. Entonces, el punto central de la plática del día de hoy, de la charla que tenemos con ustedes, es que la iglesia aprenda a tener este ejercicio de revelación del conocimiento de Dios por medio del Evangelio y por medio de toda la Escritura, y para que el Señor nos dé esa sabiduría. Podemos citar algunos ejemplos, por ahí tenemos apuntados algunos, hermano. De hecho, Pablo, dices tú, Pablo está orando, ¿verdad? Para que esta sabiduría multiforme de Dios sea dada a conocer, sea dada a la iglesia, para que la iglesia pueda anunciar a los principados, a las potestades, estas inescrutables maravillas. Si gustas, leo un poquito más adelante. Sí, por favor. Terminamos en el versículo 12 del capítulo 3, 12. Dice, en quien tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por medio de su fe. Y dice, fíjense lo que dice el 13 en adelante, voy a leer hasta el 21, hermanos, porque es un bloque completo y es muy importante. Dice, por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y luego, en el versículo 14, dice una cosa muy importante de una actividad que Pablo hace de manera sistemática. Sí. Dice, por lo cual doblo mis rodillas ante el Padre. Es decir, esa es la gran preocupación de Pablo. Dice, por lo cual doblo mis rodillas ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y en el versículo 16 dice, ¿para qué dobla sus rodillas? Es decir, entre el versículo 14 dice, ¿qué es lo que hace? El versículo 15 da lugar a Dios que le toca, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra, pero el 16 dice, ¿para qué doble las rodillas? Dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones, y dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la largura, la altura y la profundidad, y así conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y al que es poderoso para hacer las cosas infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que nos da, que nos está energizando a nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de los siglos, del siglo de los siglos. Amén. Es decir, que la iglesia, que una de las funciones principales de la iglesia sea entender el pleno conocimiento de Dios y estos misterios que Dios reservó para su iglesia.
Entonces no es nada más ir los domingos media hora o 2 horas O ir al culto. quizás sermones cortos a lo mejor, por así decirlo, sermones en donde es muy común que no se lea la escritura, es muy común porque lo he visto y porque soy testigo de ello, estas grandes empresas que hay que distribuyen por vía de televisión mensajes a congregaciones, inclusive llenititas de gente, pero donde el ponente, donde el líder, donde el predicador dice cosas como: yo soy hijo de Dios, por lo tanto yo soy un diosito. Y si soy un diosito, entonces tengo los mismos atributos de Dios. Y empieza a decir una serie de cosas, y bueno, a lo mejor si hay un sustento escritural, pues que lo diga, que lo lea, que lo estudie, que lo escudriñe dentro de la iglesia, y que acostumbren a la iglesia a tener ese ejercicio a lo mejor crítico, ese ejercicio y crítico en un sentido positivo, de que la iglesia juzgue la postura que se está teniendo, y que sea un ejercicio, una plena actividad para el crecimiento de la iglesia. Hermano, pero es que yo veo aquí en estos textos que tú estás citando que la iglesia está destinada a cosas mucho más profundas y grandes que ser simplemente el espectador pasivo de un show religioso. Y está llamado a tener un conocimiento que no solamente lo informa, sino lo forma. Por supuesto. Es un conocimiento fundamental que es elemento vital para la conformación a la imagen de Cristo. Es decir, esto no es rollo teológico, no es mero conceptualismo doctrinal a secas, es palabra viva que transforma a quien la está escuchando. Y yo creo que estos misterios de los cuales nuestro hermano ha citado dos aquí simplemente. Hay otros tantos misterios, son fundamentales porque no solamente nos permiten conocer estas grandes verdades profundas, sino que estas verdades profundas van haciendo una labor interna creativa, no es meramente informativa. Mira, hermano, por ejemplo, no sé, estábamos examinando una serie de versículos en Romanos 11:25, en Primera de Corintios 2:7, en Primera de Corintios 15:51, en Efesios 1:9, en estos versículos que hemos citado ahora de Efesios capítulo 3, Efesios 5:12, Colosenses 1:26, Colosenses 2:2, hermanos, y hay otros versículos más que nos hablan de estos misterios. ¿Qué es este misterio? Son las verdades profundas de Dios que tienen elementos tan, podemos decir, tan profundos que el Señor va revelándonos poco a poco. El misterio no es una especie como de cuestión sellada que nadie finalmente va a poder entender, sino el misterio son verdades profundas que el Señor va dando a conocer paulatinamente a la iglesia, y la iglesia, cuando las proclama, cuando las vive, hermanos, está mostrándolas, está proclamándolas a los principados y potestades. Por eso decía el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 12, que estas cosas las anhelan ver los ángeles. Los ángeles están al pendiente, hermano, de las cosas que están ocurriendo en este tiempo, en este mundo, con respecto a esta revelación progresiva, gradual, que ha venido sucediendo al paso de mucho tiempo, y que seguramente al paso de muchos cientos de años, y que si el Señor no ha venido antes, el Señor va a continuar en los años que vienen.
dando elementos posteriores de estas, completando este conocimiento profundo. Entonces, esta labor de conocimiento, de exégesis, por así llamarlo, de enseñanza profunda, de enseñanza plena y completa, como dice el Nuevo Testamento, es una función de la iglesia. Es decir, esto se ejerce dentro de la iglesia. Yo recuerdo por ahí, hace algunos años, que compré un libro del doctor John R. W. Stott acerca del libro de los Efesios. El libro lo llamaba La Nueva Humanidad. Es decir, es una carta a Efesios escrita para la iglesia. Obviamente revela grandes misterios, revela un gran conocimiento. Efesios 2 es extremadamente iluminador, pero les voy a leer uno más, hermano. Vamos a regresarnos nada más una hojita. Estábamos en Efesios 3, vamos a regresarnos a Efesios 1, capítulo 1, versículo 7, vamos a leer hasta el 10, que bueno, hasta el 10 y en adelante se siguen revelando cosas que a veces cuestan trabajo, quizás digerirlas, pero son las cuestiones que el Señor revela. Dice, en Él, es decir, en Cristo, tenemos la redención por su sangre. Y luego dice, ¿qué es eso? La liberación de los delitos. Conforme a la riqueza de su gracia, es decir, por su gracia, por la gran riqueza de su gracia, tenemos liberación de los delitos, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia que se propuso en sí mismo, hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados, para volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y dice, en Él, también, como había dicho anteriormente, en Él también fuimos escogidos conforme a su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad, como lo dice acá al principio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Aquí nos dice, conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad. Y dice, a fin, como resultado de lo que nos está revelando, a fin de ser para alabanza de su gloria, nosotros los que primero hemos esperado en Cristo. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para la alabanza de su gloria. ¿Qué opinas, mi hermano? Bueno, hermano, ¿qué opinan también nuestros hermanos y hermanas que nos están acompañando en esta charla, lo cual pueden hacer a través de los chats? Que me parece formidable, que me parece maravilloso lo que estas cartas de la prisión, cartas que Pablo escribe cuando estuvo en Roma, está diciendo, hermano, donde tienes tú la misión de la iglesia, una misión doble de anunciar el evangelio, y en uno de estos textos dice anunciar el misterio del evangelio. Anunciarlo al mundo para que todos aquellos que escuchan su voz le sigan. Y aparte, enseñarlo a estos principados y potestades podemos decir, esta es una de las cosas fundamentales que nos ayudan a entender para qué está la iglesia en el mundo. ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia, hermano?
Sí, y ¿Para qué está aquí? me llama mucho la atención en el sentido de que dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es decir, el cristiano debe tener una inteligencia espiritual, una inteligencia que le permita discernir las cosas que el Señor nos da. Porque aquí está hablando del puro querigma, hermano. Querigma quiere decir proclamación. Pablo nos está diciendo cuál es el misterio de su voluntad. El contenido, ¿verdad? El contenido de ese misterio. No ministerio, misterio. El contenido de esa proclamación es el misterio. Efectivamente. Y no lo dice una vez ni dos veces. O sea, vamos a seguir citando, hermanos. Vamos a darle la vuelta a nuestra hoja. Bueno, leímos hasta ¿cuál leímos? El 1.14, hermano. El 1.14, aquí mismo en Efesios tienes el 5.30. Si tú gustas leerlo, hermano, porque tienes un punto muy importante ahí en el 5.30 hasta el 32. Dice, ¿podemos leer desde el 28? Sí. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno odió jamás su propia carne, sino que la nutre y abriga, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande, pero yo lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Por eso también vosotros, por ambas partes, que cada uno ame a su propia esposa como a sí mismo, y que la esposa tema al esposo. Bueno, pues aquí tenemos pues esta revelación maravillosa de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Una relación de intimidad muy, muy, muy grande. Realmente el decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo es hablar de un misterio muy grande. Cuando hablamos también, por ejemplo, de la unión que tiene el creyente con el Padre y con el Hijo, estamos hablando de un misterio grande y profundo. Y son nuestras credenciales como iglesia, esto nos identifica, esto nos distingue. Aquí es muy interesante ver, yo creo que es a lo que tú te referías, a lo que dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efectivamente. Generalmente las traducciones incluso dicen o traducen aquí o se detienen hasta donde dice cuerpo, porque somos miembros de su cuerpo, pero omiten la parte que sigue, de su carne y de sus huesos. Y quiero referirme aquí a una nota que tiene la Biblia textual con respecto a esta Comisión. a esta omisión y esta adición de su carne y de sus huesos. En primer lugar, hermanos, esta más plena, más completa traducción del texto que incluye de su carne y de sus huesos, forma parte o está presente en muchas copias muy, muy antiguas. Esta lectura está respaldada por antiguos documentos que no solamente están localizados en cierta parte digamos, del imperio romano de aquellos tiempos. Para la crítica textual es muy importante, hermano, que, por ejemplo,
textos que son a veces complicados o sobre los que hay duda, que estén presentes en copias, ¿qué te diré?, de Alejandría, de Constantinopla, que fueron encontradas en Jerusalén, que se encontraron en diversas partes de Grecia. Es decir, la difusión geográfica habla de la confiabilidad, de la autenticidad. Entonces, estas palabras de su carne y de sus huesos están presentes en documentos muy antiguos en una zona geográfica muy, muy amplia, muy extensa, y desde el punto de vista de la evidencia externa, es mejor que la lectura más corta. En cuanto a la evidencia interna, estoy leyendo en este momento la nota de la Biblia textual. En cuanto a la evidencia interna, siguiendo los principios adoptados de la crítica textual, la lectura larga es preferible, dado que constituye la variante más difícil. La expresión de su carne y de sus huesos no significa que los creyentes participan de una manera física o material del cuerpo de Cristo, sino que señala el intenso grado de intimidad que entraña la relación que la Iglesia tiene con Él. La Iglesia. Que la Iglesia tiene con Él. Y bueno, esta intimidad profunda es la que se señala aquí como un misterio. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y como un ejemplo, como una manera de facilitar a los oyentes, tiene una lectura del Viejo Testamento, un dicho de nuestro Señor: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Esta idea de que dos son uno, o de que tres son uno, forma parte de este misterio, igual, por ejemplo, como el misterio que se señala de Dios el Padre y de Cristo. O el misterio que se señala en Colosenses, que dice: grande es este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Estos misterios, hermanos, están referidos de una manera muy particular a esta unión del creyente con Cristo, a esta unidad que tenemos nosotros en la deidad, que podemos declararla como una unidad ontológica, no meramente una unidad de propósito o de deseo, sino es una unidad que tiene que ver con el ser mismo de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: el que se une al Espíritu, un espíritu es con él. Estamos hablando de las cosas más exquisitas y profundas, hermano, del Nuevo Testamento. Sí. Y yo creo que ya para concluir, y concluiremos con un texto de Efesios. No nos movimos de Efesios, hermano. Sí. Quizás para la próxima charla que tengamos podamos abundar un poquito más sobre esto, pero vamos a leer ahora ya en la última parte, que es en Efesios capítulo 6, ¿sí? Y versículo 17, dice lo siguiente: y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también por ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, para que valerosamente hable de él como debo de hablar. Y esta unión con Cristo, como comentabas tú, yo creo que es la unión de la Iglesia con Cristo. Así es. Es decir, en un sentido individual podremos decir que el cristiano está unido a Cristo, pero este misterio grande, que es un misterio grande, que es algo
que quizás tengamos que hablar más adelante, que es la unión con Cristo, quizás en unos programas posteriores, es la unión de la iglesia con Cristo. Y miren, hermanos, déjenles comento algo. Este ejercicio que venimos haciendo de charlas bíblicas no es otra cosa más que la reunión de la iglesia. La iglesia que está en el norte de América, nos oyen desde Washington, desde Seattle, que nos oyen en la Ciudad de México, que nos oyen en Jalapa, que nos oyen en Celaya, que nos oyen en Sonora, que nos oyen en Centroamérica, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, que tenemos muchos saludos. Y si vamos más para el sur, pues recuerdo que nos oyen en la isla Margarita de Venezuela, que nos oyen en Argentina, que nos oyen en Colombia, en Perú. Y ¿saben qué, hermanos? El ejercicio que estamos haciendo de charlas bíblicas a través de este medio es que al día de hoy no sé cuántos estemos reunidos, no sé cuántos estemos congregados en la charla bíblica a través de esta tecnología, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 están reunidos, ahí está el Señor. Y hoy el Señor está con nosotros. Y estamos haciendo parte de ese ejercicio que le corresponde a la iglesia. No en una congregación local, particular, de algún lugar en específico, sino en una congregación, vamos a llamarla internacional, de toda América. Todos ustedes, hermanos, son la iglesia del Señor. Todos ustedes, de alguna manera, comparten estas propuestas o estas visiones que nosotros hemos estado enseñándoles para la gloria de Dios, exclusivamente. Y con esta charla, hermano, y otras, al hablar de los misterios, estamos hablando de la esencia de la iglesia. No nos hemos apartado ni por un segundo del tema de la iglesia. Y es muy importante que conozcamos, que conversemos, que escuchemos de estas cosas, porque hablan de lo que somos, de lo que hemos sido en el corazón de Dios desde la eternidad. Hablan del propósito presente, hablan del propósito futuro, hablan de ese amor infinito, inagotable, ese amor infatigable de Dios por nosotros, que nos congrega, que nos une, que tiene que, de esta manera, mostrarnos realmente qué importantes y qué valiosos somos para Dios. Efectivamente. En la iglesia, hermanos, no hay miembro pequeño, no hay nadie insignificante. Todos somos llamados con un propósito especial y, amén, hermano, pues sigamos explicando estas cosas. Estoy seguro de que el Señor nos va a mostrar y nos ha mostrado ya cuál es nuestro sitio y nuestro lugar, nuestra función en este mundo tan confuso, tan convulso. Y bendito sea Dios. ¿Verdad? Y recordando, hermanos, que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la gracia ha sobreabundado a través de la iglesia en el mundo. Somos la sal, somos la luz del mundo. Asumámonos como luz y como sal. Sepamos que somos luz y que somos sal. Y que hemos sido equipados por Dios para una tarea, hermano, de la cual se va a hablar en los siglos de los siglos. Hemos sido engarzados, Dios nos ha subido al tren de la vida eterna. Y ahí vamos. Hermano, pues es lo que teníamos, de alguna manera introdujimos el tema. La próxima semana continuaremos hablando de estos misterios en los demás versículos que Pablo cita, hermanos, y con esto quedamos por concluido el programa de este miércoles 19, 6 de junio del 2019, hermanos. Bendiciones. Ahora vamos a empezar a leer algunas de sus comentarios o algunos de sus saludos. Les iremos dando lectura. Nuestra hermana Irma Valdera, saludos cordiales a todos desde Celaya, en México. Muy buenas noches, hermana, Dios la bendiga.
Nuestra hermana Elizabeth Jarquín, saludos a todos. José Salvador Espina, buenas noches, amados hermanos José y Armando. Dios con nosotros siempre, bendiciones a todos los que escuchamos y nos reunimos a escuchar de la palabra de Dios. Gracias, hermano, bendiciones. María Beatriz Scapini, buenas noches, mis hermanos. Les saluda Beatriz Scapini desde Pinamar, Argentina. Una vez más disfrutando de sus charlas tan enriquecedoras. Gracias, muchas gracias, hermano. Hermano. Nuestro hermano Fabián Lizana. Fabián Lizana dice, la casa mantuvo a la iglesia como una familia. Por ende, somos una familia y no una institución, ni siquiera una denominación. Somos una familia que nos servimos y nos amamos. Hermano, tiene usted, por supuesto, que toda la razón. Y en los programas que siguen vamos a hablar de la función que tuvo la casa, el hogar, para la iglesia. Y por supuesto la idea de que la iglesia sigue siendo una familia, no una institución. Agradecemos mucho a nuestro hermano Jesús Lozada, que como siempre nos ayuda, hermano. Un fuerte abrazo para usted, para cada uno de los hermanos que nos han escrito. Hay muchísimo más que decir acerca de este tema magnífico y glorioso. Y lo vamos a ir tomando, hermanos, y rogamos de sus oraciones por nosotros para ir avanzando, ir colocando fundamentos bíblicos sólidos que nos den ese sentido de identidad que tanto se ha perdido en esta iglesia hoy institucional, en la que difícilmente conocemos el nombre de la persona que está cerca de nosotros. Dice, Constantino dijo, no más reuniones en las casas, obligándolos a reunirse en las basílicas y en los lugares que el Estado designó para la adoración. Es una historia magnífica sobre los que se reunían clandestinamente, porque es una historia sobre los disidentes de los que se rehusaron a los caprichos de Constantino. Esto nos lo dice nuestro hermano Fabián Lizana, y hermano, decimos amén. Así fue, y confiamos también en que vamos a poder hablar un poco de esta historia, de esta iglesia clandestina, de esta iglesia que se resistió, como bien dice usted, a los caprichos de Constantino, y realmente llegó a encarnar en la clandestinidad 1000 años. Más de 1000 años, 1200 años, decía Belarmino, el cardenal católico, que se refería a estos santos de Dios y santas de Dios, diciéndonos esta plaga que está con nosotros hace más de 1200 años, y esto lo decía Belarmino en el siglo XVI, uno de los que manejaban la contrarreforma protestante allá en el Concilio de Trento. Belarmino decía esto. Hermanos, duró 1200 años y sigue. No es como aquellas iglesias que el Señor tenía que decir, voy a mover el candelero de tu lugar. Iglesias que hoy no existen. No, hermanos, aquí el Señor honró a todos estos santos y santas de Dios, a quienes realmente ser cristianos les costaba la vida, les costaba perder sus bienes, perder a sus familias, verlas vendidas y vendidos como esclavas y esclavos, y dispersadas, hermanos y hermanas que fueron verdaderamente muertos por fieras salvajes en aquellos espectáculos terribles que se armaron en las persecuciones romanas y en otros lugares. Hermanos, entonces costaba ser creyente. Y saben ustedes, creo yo que hoy, aunque la persecución es muda, es sorda, mantener en alto, hermanos, la fe, mantener en alto los valores del Evangelio, y con esto me refiero a creerlos y vivirlos, es función fundamental de la Iglesia. Para esto
está puesta la iglesia hoy aquí para proclamar las verdades a los hombres, el misterio también a los hombres y a las potestades, y ser un ejemplo vivo en este mundo que se pierde, que se despedaza ante nuestros mismos ojos. La función de la iglesia, hermanos, es y sigue siendo sumamente importante. Creo que ya no hay más comentarios, hermano. Hermanos, pues no sé qué otra palabra tienes. Pues que dejamos abierta el tema, dejamos abierto el tema para la semana que entra y seguiremos hablando de la postura de Pablo con respecto a esto, su preocupación por la iglesia y por ende su preocupación por nosotros mismos, que somos parte de ella. Les damos las buenas noches y que reciban bendiciones del Señor de Gloria todos los que nos escuchan. Llegaron algunos más, dice Fabián Lorenzo Lizana Ávila, saludos profesores desde Chile, René Vanegas, un verdadero placer escucharles desde El Salvador, muchas gracias hermanos. Franci Prada, gracias infinitas desde Colombia, hermanos, un abrazo. Nuestro hermano Fernando Nogara, tan querido y apreciado, saludos queridos desde Mendoza, Argentina, un abrazo hermano, Dios los bendiga. Muchísimas gracias, hermanos, por estas palabras tan amables. Y hoy se reunió la iglesia. Hoy se reunió la iglesia. Amén. Luego hablaremos de esta unión cósmica que tiene la iglesia con el Cristo resucitado. Una asamblea que no termina nunca, ni siquiera cuando estamos en el sueño dormidos. Pero ya hablaremos de esto más adelante. Hermano, nuestro hermano Francisco Rodríguez, la iglesia, un cuerpo espiritual en el mundo. Amén, hermano. Amén. Que el Señor sea con ustedes y les prospere en todas las cosas en las que pongan sus manos. Oren por nosotros, hermano.